Entonces, muy buenos días para todos. Mi nombre es Camila Andrea Cuellar Narváez, soy residente primer año de Medicina de Urgencias. Hoy les voy a hablar sobre ocupación en los servicios de urgencias y fue asesorada por el doctor Carlos Vallejo, que es médico especialista en el servicio de urgencias, medicina de urgencias y epidemiólogo clínico. Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar pues como con esta frase que nos dice: si deseamos solucionar la sobreocupación, comience por solucionar su hospital. Es del doctor Bren Aspin. Entonces, esta es la tabla de contenido. Voy a hablar primero de una definición conceptual y operativa de lo que es la sobreocupación, la situación actual, los factores que contribuyen a la sobreocupación, las consecuencias de la sobreocupación, cómo medimos esta y las medidas para combatir la sobreocupación y ya finalmente unas breves conclusiones. Entonces, para empezar a contextualizarnos, traje estos comunicados que se han publicado en la ciudad de Medellín en lo corrido pues, del año. Tenemos que el Pablo Tobón reportó para el 6 de agosto del 2024 que tiene una ocupación de aproximadamente el 185%. Una noticia del colombiano el 25 de julio de este año habla de que los principales hospitales de Medellín han tenido ocupaciones de hasta el 250%, encontrándose en La María una ocupación de hasta el 230%, Clínica de Las Vegas con 110%, la Unidad Hospitalaria de San Javier con una ocupación del 250% y Clínica del Rosario en su sede del Tesoro con 175% y la sede Centro con 150% de ocupación. Entonces, como podemos ver, esa es una problemática que está lejos de ser ajena a nuestra realidad, por lo cual vamos a tratarla el día de hoy. Y conforme pues como ese comunicado me hice como unas preguntas para dejar abiertas, como si esto realmente es sobreocupación, con qué objetivo las instituciones realizan estos comunicados de prensa, qué medidas deberían de tomar las instituciones ante esas situaciones y a qué población va dirigido este tipo de comunicados. Entonces, primero vamos a hablar de cómo se define la sobreocupación en los servicios de urgencia. Entonces tenemos que la sobreocupación en los servicios de urgencia se obtiene una definición conceptual y una definición operativa. En la definición conceptual traje estas tres, está la de la Asociación Canadiense de Medicina de Urgencias, que nos habla que la sobreocupación ocurre cuando la demanda del servicio de urgencias excede la capacidad de este para brindar una atención de calidad dentro de los tiempos establecidos. El Colegio Australiano de Medicina de Urgencias define sobreocupación como toda situación en la que el departamento se ve impedido principalmente por el número de pacientes que esperan ser atendidos y evaluados, ya que este excede la capacidad del departamento o de las camas físicas o la estructura o el personal para poder atenderlos. Y el Colegio Americano de Medicina de Emergencias define sobreocupación como toda situación que ocurre cuando la necesidad pues, se excede la capacidad del servicio o los recursos disponibles para la atención de pacientes en el servicio de urgencias, en el hospital o en ambos. Ya para hablar de la definición operativa, tenemos que de los ítems que más se han utilizado para definir esta, están primero los pacientes que ingresan del servicio de urgencias sin revisión médica. Se habla que lo óptimo es que este sea de menos del 0,5%, un máximo hasta un 2%. El tiempo en el que el paciente espera para ser valorado por un médico, lo óptimo es que sea menor de 20 minutos. Cuando este empieza a pasar los 40 minutos ya disminuye la satisfacción del paciente. El tiempo de estancia, lo óptimo está de 4 a 6 horas. Lo que más se encuentra son 6 horas como en las revisiones. También se han hablado de tiempos de 8 horas y en la Reino Unido donde hablan de tiempos óptimos de 4 horas. En cuanto a los casos centinela, pues realmente son todos aquellos efectos adversos que ocurren debido pues o que se ven propiciados debido a la sobreocupación y la meta de esto siempre va a ser cero. El desvío de ambulancias, se habla de que cuando un servicio de urgencias inicia a desviar ambulancias con cualquier número pues, de desvíos, ya se habla que está mostrando señales de sobreocupación, pero así hay que tener en cuenta que depende del contexto, porque como podemos ver en nuestro día a día, hay servicios en los cuales se desvían ambulancias y no siempre está relacionado a que el servicio esté en sobreocupación. Y el índice de sobreocupación, que ese nos habla de la relación entre el número de pacientes que están presentes en el servicio de urgencias y el número total de camas que están disponibles. Cuando ese índice sobrepasa el 100%, pues el servicio está sobreocupado, es decir, que hay más pacientes que camas disponibles para la atención. Ya para hablar por qué es importante hablar de sobreocupación en los servicios de urgencias, entonces tenemos que en los Estados Unidos, para el año 1975 se tenían aproximadamente 7.156 hospitales y 1,5 millones de camas. Para el año 2015 se vio que hubo una disminución de más de un tercio, con 5.686 hospitales y menos de 1 millón de camas. Como podemos ver, mientras los servicios de urgencias han venido pues con una reducción,
las demandas del servicio de urgencias, las visitas por parte de los hospitales han venido aumentando. En el 95 los servicios de urgencias de los Estados Unidos fueron visitados por 96 millones de pacientes y para el año 2011 esto aumentó a 136 millones de pacientes. También el CDC habla hacia que para el 2011, el 90% de las instituciones de urgencias reportaban rutinariamente condiciones de sobreocupación, que en esos casos el 66% de los hospitales habían reportado que tenían pues para estas medidas, informaban tener coordinadores de camas, el 40% tenía implementado un protocolo de capacidad máxima y el 20% alojaba a los pacientes en los pasillos y en otros espacios fuera del servicio de urgencias para poder combatir como ese tipo de problemática. Ya para hablar de la situación en Colombia, tenemos que uno de los principales problemas en el país es que la concentración de las IPS y la concentración de los niveles de alta complejidad prácticamente está en tres departamentos, que son Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, lo que hace que estos departamentos y estas instituciones sean los que mayor flujo de pacientes tengan. También se encontró en un análisis de situación de salud para el año 2013 que en Colombia tenemos 1,53 camas por cada 1.000 habitantes, lo que tenía, pues, por lo que demuestra pues, un déficit en este estándar. Y se habla que en la infraestructura hospitalaria pues, ideal para Colombia serían 10 camas por 10.000 habitantes. Traje este estudio que nos habla de los factores asociados a la sobreocupación en el servicio de urgencias del Hospital Cardiovascular de Cundinamarca. Este fue un estudio observacional descriptivo analítico. Se evaluaron 33.826 personas que acudieron a triaje a lo largo del año 2018 y lograron, pues, buscaban identificar los factores sociodemográficos de atención y estancia que estaban, pues, como llevando a la sobreocupación de los servicios. Encontraron que la media de estancia del tiempo de los pacientes en el servicio de urgencias fue de 21 horas y que las principales categorías pues, de triaje que consultaron en este tiempo fueron con un 66,7% pacientes de triaje 3. También se encontró que en los ingresos a observación de urgencias por hora hubo un pico a partir de las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana y ya de ahí empezó pues como a disminuir. Y encontraron también que el tiempo en cuanto a la espera para el resultado del laboratorio, en el 83,7% de los casos estuvo entre 10 minutos y 6 horas, lo cual también atrasa pues como todo el proceso y contribuye a la sobreocupación. Ellos también hicieron una evaluación con la escala NEDOS para ver cómo había estado el servicio en cuanto a sobreocupación a lo largo del año y encontraron que en el 88,20% del tiempo estuvo en nivel de desastre, el 10,20% en severo y en el 1,61% del tiempo en congestión. Este otro estudio nos habla de la validación de la escala NEDOS para la congestión de los servicios de urgencias en Colombia. Fue un estudio analítico prospectivo que buscó validar la escala en tres servicios de alta complejidad de Cundinamarca. Se realizó entre octubre y noviembre del 2010. Se comparó la escala NEDOS con una escala tipo Likert subjetiva de 6 preguntas en médicos y jefes de enfermería del servicio de urgencias y encontraron pues como varias cosas. Uno de lo que ellos reportan es que el 2% de los pacientes se marcharon antes de ser atendidos debido al tiempo de espera tan prolongado. Y en cuanto a los resultados de la congestión, encontraron que en las horas de las 9, las 6 y las 3 de la tarde se encontraba el servicio gravemente congestionado, lo cual estaba relacionado con la percepción que tenían pues como los médicos del servicio. Encontraron que las enfermeras tenían una menos percepción de sobresaturación o de sobreocupación de los servicios de urgencias y que realmente este índice, esta escala estaba pues como bien relacionada con la realidad de la que presentaba el servicio en ese momento. ¿Qué factores contribuyen a la sobreocupación en los servicios de urgencias? Entonces acá para hablar de los factores, puedo hablar pues del modelo de Aspling, que es el modelo que más se encuentra pues como ampliamente en las revisiones y este modelo busca pues como poner como las diferentes tipos de factores que contribuyen a la sobreocupación de acuerdo a tres componentes. Entonces está el input, que es la entrada. Entonces aquí lo que contribuye van a ser el arribo o la llegada de ambulancias, de la falta de flexibilidad en consulta externa, la redirección desde consulta al servicio de urgencia, las admisiones electivas, las visitas que no son urgentes y la puntuación del triaje.
Tenemos en el throughput, que es el rendimiento. Entonces acá se ve afectado por la complejidad de cada uno de los pacientes, el retraso en el reporte o en el inicio de realizar las ayudas diagnósticas, la disminución del personal de enfermería, el grado de formación y experiencia del personal y el proceso de selección y asignación de camas. Y ya para el output, que sería la salida, entonces los factores que contribuyen a que los pacientes se queden aquí estancados son los procesos ineficientes de transferencia desde el servicio de urgencias a las salas de hospitalización, el entrenamiento del personal, la necesidad de que el paciente requiera pues un mayor nivel de atención y se quede en el servicio de urgencias esperando la remisión, la planificación ineficiente del alta y la escasez de camas para la hospitalización. Ya para hablar como de qué factores afectan el flujo del paciente en el servicio, entonces tenemos varios factores, está la capacidad y la demanda. En la demanda pues son los recursos que están siendo utilizados en determinados momentos para la atención del paciente, la capacidad que es el recurso pues que está disponible para la atención, las colas que son pues cuántos pacientes están ahí en espera para ser atendidos, la variabilidad pues que eso va a depender de las diferentes enfermedades y necesidades o recursos que va a requerir el paciente, la psicología de la espera que acá se debe pues manejar la ansiedad del paciente y las constricciones que finalmente van a ser aquellos recursos y políticas que retardan el alcance pues de los objetivos. Ya acá traje pues como estas gráficas que nos van a hablar de también otros factores que contribuyen a la sobreocupación. Entonces nos hablan que la sobreocupación pues está directamente relacionada con la capacidad de camas en el sistema hospitalario. Cuando hay menos camas disponibles, claramente va a ser mucho más difícil o imposible admitir pacientes. Por lo tanto, pues esto va a hacer que el servicio de urgencias permanezca pues en sobreocupación. Y como podemos ver en el gráfico, a medida que ha pasado el tiempo en las últimas décadas, el porcentaje de camas disponibles ha venido pues en disminución, ha venido disminuyendo, perdón. Y en el año 2020 en el Reino Unido se encontró que tenía solamente 2,4 camas por cada 1.000 habitantes y ahí en rojo también señalé a Colombia que tiene 1,54 camas por 1.000 habitantes. Entonces vemos que somos de los que menos camas tenemos con respecto pues al mundo por 1.000 habitantes para la atención de los pacientes. Ya para continuar, ¿cuáles son las consecuencias de tener un servicio sobreocupado? Pues realmente se hablan de muchas, y traje como las más importantes. Entonces se ha visto que la mortalidad en los pacientes que están en un servicio con sobreocupación puede aumentar hasta un 34% a los 10 días. El 50% de los eventos centinelas se presentan en los servicios de urgencias y de estos un tercio ocurren cuando cuando el servicio está en sobreocupación. Hay un aumento en la estancia hospitalaria. En la literatura se habla que estos tiempos de estancia hospitalaria pueden verse duplicados o triplicados. Hay un aumento de los síndromes de burnout en todo el personal de asistencial. También uno de los predictores pues, es salir sin ser visto y se encuentra que esos pacientes generalmente cuando llevan tiempos de espera de 6 a 8 horas dejan el servicio de urgencias sin ser visto por el médico general y que esto se da más o menos en el 1 al 10% de los pacientes. Hay mayor tasa de reconsultas a las 72 horas y hay un retraso en 1 hora en el inicio de la terapia analgésica y todas las patologías que sean tiempo dependientes también se van a ver afectadas acá. Entonces aquí hablamos en esas gráficas, el tiempo medio de que los pacientes esperan desde su llegada a urgencias hasta el tratamiento, pues también se ha encontrado que ha aumentado en las últimas décadas, encontrándose en septiembre del 2021 que el tiempo medio hasta el tratamiento alcanzó un máximo histórico de 79 minutos. Y también el tiempo total pues, que los pacientes pasan en el servicio de urgencias es un buen indicador de hacinamiento o de sobreocupación y eso también ha venido pues, en aumento, encontrándose para septiembre del 2021 una mediana de 3,1 horas con el percentil 95 que se encontró en 11,7 horas. Entonces, realmente esta mayor duración de los pacientes en el servicio de urgencias también va a contribuir a que los pacientes, a que los servicios pues tengan menos flujo y haya más sobreocupación. Y este que nos habla pues de la duración de la estancia hospitalaria, se encontró que el Reino Unido, que es el que está pues en rojo, que es el que menos camas tiene con respecto a toda la Unión Europea, a pesar de que tiene menos cama, tiene los mismos tiempos de estancia hospitalaria, entonces se ve pues que es un servicio que va a tener mucho más sobreocupación con respecto a los otros. Ya en cuanto a las consecuencias, también traje pues algunos ejemplos. Este estudio nos habla del aumento de la mortalidad a 10 días asociados con los servicios con sobreocupación. Entonces querían pues como cuantificar cualquier relación entre la sobreocupación y la mortalidad a 10 días. Fue un análisis estratificado, un análisis de cohorte estratificado retrospectivo. Se presentaron 34.377 pacientes en servicios sobreocupados y 32.231 en servicios no sobreocupados. Y lo que encontraron es que en el servicio sobreocupado hubo 144 muertes y en la corte de no sobreocupados 101 muertes, con un riesgo relativo de muerte en los 10 días de 1,34.
para el servicio con sobreocupación. Este otro estudio nos habla de los errores médicos prevenibles en los pacientes en los servicios que están con sobreocupación. Se encontró, lo que se buscó fue determinar pues la asociación entre la sobreocupación y los errores médicos evitables. Lo que se encontró fue que, bueno, ese fue un estudio de corte retrospectivo de 533 pacientes y se evaluaron tres enfermedades: el infarto agudo del miocardio, exacerbación del asma y luxación que requirió pues sedación para realizar la reducción. Entonces encontraron que en el 8.6% de estos pacientes experimentaron un error médico evitable, siendo este el doble cuando había sobreocupación. Y por último, este ejemplo que nos habla de los pacientes que dejan el servicio de urgencias sin ser visto por un médico. Entonces acá se buscaron pues como todos esos pacientes que se habían ido sin ser vistos por un médico general y se les hizo un seguimiento. Se encontró que los pacientes que se habían ido informaron que habían tenido tiempos de espera de 6.4 horas y los que se quedaron tiempos de espera de 6.2 horas. El 46% de los pacientes que se necesitaban pues atención médica, el 46% de los pacientes que se fueron necesitaban atención médica inmediata y el 29% necesitó atención médica dentro de las 24 a 48 horas. El 11% de los pacientes que se fueron requirieron ser hospitalizados y 3 de los pacientes que se fueron requerían cirugía emergente. Y del 49% de los que dejaron el servicio no vieron un médico durante el periodo de seguimiento, realmente pues no necesitaban ser valorados. Y ya para continuar, entonces, ¿cómo medimos la sobreocupación en los servicios de urgencias? Entonces, hay unos índices de desempeño que aparecieron hacia el año 2010 y que se iniciaron a utilizar en abril del 2011. Entonces, están estos índices, están los índices multidimensionales, que son las escalas NEDOTS y ESWIN, y realmente pues hay muchas. Los índices de entrada, que son el número de llegada de pacientes en 6 horas, el número de transporte en ambulancias, el número de pacientes en espera para tratamiento médico y el número de pacientes que se encuentran en sala de espera. Para ver el rendimiento está la duración de la estancia en el servicio de urgencias, el tiempo para el primer contacto y el tiempo de espera. Y ya en cuanto al índice de salida, está el número de pacientes en el servicio de urgencias y el porcentaje total de camas que están ocupadas. Entonces, realmente, pues para hablar como de las escalas, tenemos que estas escalas fueron desarrolladas para monitorizar y cuantificar el nivel de ocupación. No solamente miden el estado actual de ocupación, sino que predicen qué escenarios pueden haber, en qué escenarios puede haber sobresaturación, lo que les da pues como un valor preventivo. Y realmente pues al final estas escalas lo que hacen es que me estiman el riesgo de desarrollar sobreocupación. Entonces vamos a hablar de la escala NEDOS, que la escala NEDOS nos divide pues como la sobreocupación en 5 niveles. El primero es el normal, luego está ocupado, sobreocupado, severo y el nivel desastre. Las variables que mide esta escala son el número de camas en el servicio de urgencias, el número de camas en la institución, el número total de pacientes que se encuentran en el servicio de urgencias, el número de pacientes que se encuentran conectados a un ventilador mecánico, los pacientes con mayor tiempo de espera en horas en urgencias, el número de pacientes admitidos al servicio de urgencias y los pacientes que tienen mayor tiempo de espera en las salas de espera. También tenemos esta otra escala que es la escala CEDOS. Esta nos evalúa pues la sobreocupación en 6 niveles: no ocupado, ocupado, extremadamente ocupado pero no sobreocupado, sobreocupado, gravemente sobreocupado y peligrosamente sobreocupado. Esta escala también evalúa el número de camas y los pacientes que se encuentran pues como en el servicio en espera de atención. Y la escala Edwin, que nos clasifica pues la sobreocupación en 3 niveles: no ocupado, ocupado y sobreocupado. Y también evalúa pues el número de pacientes que se encuentran como diferente, el número de pacientes que se encuentran de acuerdo a la categoría del triaje, que no lo evalúan pues como las otras. Bueno, en cuanto a esas tres escalas, NEDOS, EDWIN y CEDOS, tenemos que la escala NEDOS es la que está más validada pues como ampliamente, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. También la tenemos validada aquí en Colombia, tiene una sensibilidad del 75.9% y una especificidad del 62.1%, tiene una buena capacidad predictiva y tiene una buena correlación con la percepción clínica del personal de urgencias en cuanto a la sobreocupación. La escala de Edwin tiene una moderada validación, también es una de las que se utiliza pues como en el Reino Unido, pero no la utilizamos pues acá en Colombia y no está validada. Y la escala CEDOX, que también se usa en centros, pero generalmente se usa en centros que son más pequeños y también tiene menos estudios disponibles de validación. Realmente pues la que está más validada y más ampliamente utilizada es la escala NEDOX.
Bueno, ya finalmente, pues para hablar de las estrategias, entonces, ¿qué estrategias tenemos para disminuir la sobreocupación en los servicios de urgencias? Entonces, acá lo primero es entender que realmente no va a haber una estrategia en sí que nos vaya a permitir disminuir o eliminar la sobreocupación de los servicios de urgencia. Los servicios de urgencias probablemente siempre vayan a tener este problema, pero sí medidas para gestionar mejor nuestro servicio y evitar pues que llegamos a niveles como de desastre en cuanto a sobreocupación. Entonces, lo primero, lo voy a dividir igual que el modelo de Atlas. Entonces, cómo disminuir la entrada de los pacientes. Entonces, nos recomendaban, pues acá, esto es una recomendación del Colegio Americano. Entonces, lo primero es publicación de los tiempos de espera, citas en el servicio de urgencias y aumentar el acceso a la atención primaria. Entonces, acá una de las intervenciones como más importantes era que si se les publicaba a los pacientes los tiempos de espera, cuánto tenían que esperar para la atención por un médico, o se les ofrecía pues las citas en el servicio de urgencias de forma ambulatoria, sus pacientes iban a preferirlas a quedarse pues esperando o iban a decidir si mejor consultaban en otro sitio donde tuvieran pues tiempos de espera menos prolongados. Y aumentar el acceso a la atención primaria finalmente es una de las medidas más importantes porque se ha encontrado que la mayoría de los pacientes triaje 3, 4 que consultan a un servicio de urgencias es porque realmente no han encontrado un acceso adecuado pues a una atención médica de forma ambulatoria. Entonces se encontró también que el 79% de los pacientes con lesiones, pues con lesiones menores o triajes pues 4 o 5, preferían un sistema de programación de cita a consultar a un servicio de urgencias. También encontraron que el 26% de las visitas a urgencias se debieron pues a una imposibilidad de obtener una cita con un médico de atención primaria, que el 37% de los pacientes que se presentaban al servicio de urgencias se pueden pues atender de forma ambulatoria, realmente no requerían un ingreso al servicio de urgencias, y que el 33% de los pacientes realmente primero trata pues de buscar una consulta ambulatoria y ya posteriormente es que consultan al servicio de urgencias. Ya para mejorar el flujo del paciente o pues el rendimiento en el servicio, entonces nos hablan del registro rápido, el kiosco de registro, el proveedor en triaje y las órdenes iniciadas por enfermería o altas desde el servicio de urgencias. Entonces acá el procesamiento tradicional pues, de los pacientes implica una serie de colas al llegar al servicio de urgencias. En lugar de de un triaje tradicional, los pacientes se ven vistos simultáneamente por la parte de admisión, luego pues, por la enfermera, incluso a veces por el vigilante para tomarle datos y por el proveedor de la atención. Entonces realmente eso tiene unos tiempos de espera cada uno de estos pasos que van a atrasar aún más el ingreso del paciente. El proveedor de triaje lo que se quiere, pues, como con esto, es que el médico pueda hacer desde el triaje de detección médica, pruebas o tratamiento hasta que haya, pues, como una cama disponible o una unidad donde ingresar al paciente, o incluso, pues, hacer como la atención del paciente pues lo permite, pues de acuerdo como a las características que tenga, desde sala de espera y se den alta segura desde la consulta pues de urgencias. Y las órdenes iniciadas por enfermería, pues ellos hablaban pues como tener estandarizados como protocolos y que las enfermeras pueden iniciar desde sala de espera el manejo analgésico, incluso pues pruebas de laboratorio para ir agilizando o ir pues mejorando el proceso y el flujo de los pacientes. Ya en cuanto al flujo dividido o las unidades de Fast Track, esto permite pues, una atención rápida de pacientes que no son críticos, que requieren una administración de medicamentos o paraclínicos básicos y que finalmente pueden ser dados de alta del servicio, que no van a requerir una hospitalización. Entonces, realmente este se ha visto pues, que ha tenido un buen impacto, sobre todo pues, en niveles de menores complejidad, donde los pacientes pues, realmente no requieren un ingreso a hospitalización. Hablan también de las unidades de observación, que esa sea pues como una zona de transición entre el sitio de atención inicial y el sitio de atención pues de hospitalización. Entonces aquí se pueden implementar pues como para los pacientes con patologías que podían ser pues fácilmente o rápidamente compensadas, como una neumopatía exacerbada, un paciente con una infección urinaria o un paciente pues como con un cólico renal. Entonces son pacientes que se pueden dejar en unidades de observación y ser dados de alta sin requerir tampoco hospitalización. También hablan pues del tiempo de respuesta mejorado para laboratorio y radiología, ya que muchos de los cuellos de botellas que se producen en el servicio de urgencias también se deben a la espera pues de sus reportes de las ayudas diagnósticas o reportes de laboratorio. Y la expansión del servicio de urgencias, que hay que tener pues como cuidado con eso, porque no es que abramos más espacio en el servicio y que esto va a mejorar la sobreocupación, porque realmente pues va a ser lo mismo, pero es una de las estrategias que se puede utilizar en conjunto con otras para mejorar o gestionar mejor el servicio de urgencias. También nos daba pues como un ejemplo de cómo mejorar los procesos con este protocolo o método Lean,
que se aplicaba pues en la industria automotriz, que se ha venido utilizando también en los ámbitos de urgencias. Entonces, lo primero que nos hablan es de identificar el valor, que en este caso sería pues relacionado con recibir una atención rápida, segura y efectiva, mapear el flujo de valor, que acá sería trazar pues todo el recorrido del paciente por el servicio y tratar pues como identificar dónde sean pues como los cuellos de botellas, igual que en el flujo, pues mirar qué son los qué es lo que está provocando los cuellos de botellas en el servicio para poder gestionarlos y mejorar el flujo del paciente. Ya en cuanto a la extracción, que es pues como los recursos que estamos utilizando, movilizarlos solo cuando sean necesarios, y la perfección, pues que este principio de implicar la mejora continua y pues realizar revisiones de forma regular de los procesos para adaptarse también pues como a todos los cambios que puedan presentarse. Y ya finalmente para mejorar pues como la salida, entonces lo que ellos recomiendan, una de las recomendaciones es realizar el triaje inverso. El triaje inverso es un concepto militar en el que los combatientes con menor gravedad pues eran tratados primeros para que pudieran pues como regresar a la batalla, pero en el ámbito hospitalario el concepto se utiliza es para crear una capacidad pues como de cuando hay una emergencia identificar qué pacientes hospitalizados tienen menor riesgo de resultados adversos y se les da de alta. Entonces, con eso se logró que del 10 al 20% hubiese un 10 a un 20% de aumento en la capacidad de camas en pocas horas después de realizar el triaje inverso. El 25% hubo una reducción de los tiempos de estancia cuando se utilizó pues como la colocación de pacientes en los pasillos, que también es como una de las estrategias cuando no hay camas disponibles. Y en el 50% de los pacientes enviados a los pasillos para ser pues colocados, se encontró que pasaban menos de una hora en pues en este lugar, porque la idea es que esos pacientes que se colocan en los pasillos pues sean gestionados de forma rápida para mejorar pues el flujo. Y en el 85% de los pacientes que se les realizó pues encuestas, ellos dijeron pues que preferían realmente estar en un pasillo que estar en sala de espera sin ser atendidos. Bueno, ya otra de las estrategias está la gestión activa de camas, la coordinación de cirugías selectivas, las salas de alta, los protocolos de admisión modificados y las altas tempranas. Entonces, en cuanto a salas de altas, ellos proponían tener una sala donde estuviesen todos los pacientes que habían sido dados de alta, porque generalmente se demora mucho el proceso administrativo y esas camas pueden ser liberadas pues como de forma más oportuna y mejorar el flujo. Los protocolos de admisión modificados, entonces acá hablan que modificando los protocolos se crean un proceso que se creen procesos más eficientes en cuanto al paso del paciente del servicio de urgencias al servicio de hospitalización. Entonces ellos dan un ejemplo que si en un servicio pues, se exigiera la transferencia de un paciente de urgencias a hospitalización en menos de 120 minutos, esto durante un periodo de un año habría aumentado la capacidad del servicio de urgencias en 10.397 horas y nos daría más o menos 3.175 visitas adicionales al servicio de urgencias, lo que al final nos daría pues unos ingresos de 3.9 millones de dólares. Entonces hablaban de que hacer esta gestión de que el proceso de entrada de un paciente desde el servicio de urgencias a hospitalización fuera en lo menor tiempo posible, realmente tenía pues como un impacto positivo. Y las altas tempranas, que las hablaban pues como incluso desde la consulta con el médico en urgencias, se podían realizar en aquellos pacientes que claramente pues fueran candidatos a estas. Y finalmente pues traje como este artículo que nos habla de la seguridad en urgencias de la referencia de los pacientes con la estrategia SIGA. La estrategia SIGA es una estrategia que estamos utilizando en la ciudad de Medellín. Se llama pues el Centro Integrado de Gestión del Acceso a la Salud. Lo que busca es que en la red aseguradora de los pacientes, triaje 3, 4 y 5, buscar pues como atención en menores niveles de complejidad. Entonces para los triaje 3 se debe buscar una atención en menos de 2 horas, para el triaje 4 una cita prioritaria en 24 horas y para el triaje 5 una cita prioritaria en 72 horas. Entonces, este estudio evaluó pues como la seguridad de este tipo de estrategia de pacientes con traje 4 y 5 que se dieron pues en el Instituto Neurológico acá en Medellín. Con un estudio observacional retrospectivo se evaluaron 333 pacientes clasificados como traje 4 y 5 y se realizó en febrero del año 2019. Entonces, lo que encontraron es que el 15.6% de los pacientes no asistieron a la cita que se les había programado sin que eso causara algún problema en su salud. El 1.4% fueron referidos a valoración por especialistas sin requerir pues como un ingreso hospitalario. El 98.6% de esos pacientes fueron atendidos y manejados de forma ambulatoria por el médico de atención primaria en salud. Entonces, realmente fue una estrategia segura. En la mayoría de los pacientes fueron atendidos de forma ambulatoria sin ninguna complicación. Y los pacientes que no acudieron
dijeron que en el 38,5% de los casos hubo una resolución espontánea de la clínica y en el 44,2% hubo una mejoría con la automedicación. Y ya finalmente las conclusiones, pues la sobreocupación, como ya les hablé, en urgencias no tiene una sola causa, está el aumento de la demanda, la falta de recursos, la derivación inadecuada de los pacientes a los servicios de urgencias y la escasez de camas que van a contribuir pues al problema. El uso del modelo Input, Throughput y Output es útil para analizar y abordar la sobreocupación en cada etapa del flujo de los pacientes y nos permite pues como ver qué factores están contribuyendo para poder gestionarlos. El enfoque preventivo es clave y el reforzamiento de los recursos y la coordinación entre las instituciones es esencial para poder realizar una adecuada gestión de los servicios. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero destacar pues la preparación pues de la presentación y la revisión tanto amplia pues como profunda que se realizó del tema. Yo quisiera realizar unos comentarios al respecto, pues básicamente pues como para enfatizar cosas que usted mencionó. La primera del por qué, pues, digamos, hacer un ejercicio de análisis de la sobresaturación, no profundizar en todo lo que usted ya mencionó, sino sobre los potenciales efectos que puede tener la sobresaturación, no solamente sobre el servicio, sobre los pacientes, sino también sobre el personal de la salud que está en el servicio de urgencias y el efecto que esto puede tener también sobre el sistema o los sistemas de emergencias médicas. Entonces, partiendo de ello, pues digamos que el ejercicio que debe realizarse es si la sobresaturación somete a nuestros pacientes a este tipo de riesgos y los riesgos adicionales que se mencionan, pues yo creo que es una responsabilidad por parte de todos los que realizan la prestación de los servicios, de los estrategas y el personal táctico, tomadores de decisiones, hacedores de políticas, pues digamos que crear programas, políticas y implementar acciones para mitigar el riesgo de la sobresaturación. Eso sería pues como lo primero. Eh, lo segundo es, pues, que en definitiva la dificultad en entender la sobresaturación, y usted lo mencionó en uno de los apartados, es que nos acostumbramos a ella. Y cuando nos acostumbramos a ella, pues digamos que pasa campante ante nuestros ojos y nuestros pacientes van experimentando los efectos adversos sin posibilidad de realizar, digamos, acciones preventivas y lo que atendemos finalmente es el efecto de la sobresaturación. Yo tenía una pregunta por realizarle de la que usted mencionó y es después de haber realizado toda esta revisión, eh, ¿cuáles de las, digamos, de las formas de determinar sobresaturación o riesgo de sobresaturación usted utilizaría y por qué? Listo, muchas gracias. Entonces, pues en cuanto a la medición del riesgo sobre saturación, utilizaría la escala NEDOS porque es la que está pues ampliamente validada y realmente en lo que leí se encontraba pues que tiene una buena correlación con la realidad del servicio e incluso una buena correlación con lo que tenía pues como pues como con lo que el personal estaba viendo en el servicio. Entonces es una escala que también era fácil pues como de utilizar y que pues realmente está ampliamente validada y tiene una buena pues sensibilidad. Entonces utilizaría la escala NEDOS. Pues yo creo que ahí ya empieza a haber pues un acuerdo en la literatura en relación con las distintas pues, formas de medición, porque se utiliza, y como usted lo mostró al principio, los porcentajes de ocupación del servicio para poder pues, medirla y tomar decisiones. Cuando se utilizan solamente estas formas de medir la sobresaturación, ha pasado mucho trecho para que se presente pues de este porcentaje o este número o esta proporción para que se presente de esta manera. Por eso es que las escalas multidimensionales pues dan una mejor capacidad de pronóstico y de determinar hacia el futuro cómo se va a comportar la sobresaturación.
Entonces, la recomendación finalmente es esa, utilizar la que pueda implementar en su servicio. Hay calculadoras que existen en la web, eh, pero si se puede integrar, digamos, a los distintos algoritmos dentro de los hospitales en sus historias clínicas, pues sería fabuloso, pues porque eso permitiría, digamos que enlazar el proceso. Eh, yo creo que, pues no sé si de pronto puede volver a las diapositivas donde se presenta en la parte final la información de las escalas. Es muy importante, pues digamos, hacer énfasis en el por qué escogerlas. Es la capacidad pronóstica de las distintas escalas para poder decir, vea, es que esta es finalmente la que yo debería o podría hacerla. Digamos que uno de los elementos que falta aquí en relación con las escalas es la capacidad pronóstica, que como lo comentábamos ayer, eh, es, es qué tanto me puede a mí ayudar para poder determinar la sobresaturación con otros índices. Es diciendo con esto que la capacidad de las distintas escalas, tanto de la NEDOX, la Edwin y la Medwin, que era la otra que habíamos visto, es buena, incluso muy buena, con áreas bajo la curva alrededor de 0.85 en estudios de validaciones externas. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque también hace referencia a elementos que yo debo de tener para poder tomar, digamos, la decisión de cuál de las escalas utilizar al momento de medirla. Y lo otro es, yo, pues más a modo de comentario, si quiere, devuélvase a los factores, sobre todo, pues digamos, a la disponibilidad de camas, la siguiente. No, bueno, sí, la anterior, esta de acá, pues es importante mencionar que si bien pues está bien chiquitica, mire que pues dentro de todos los países de la OCDE, pues digamos que nosotros, en la OCDE hay países de altos ingresos y de medianos ingresos, dentro de los cuales pues nos encontramos nosotros, pues y eso, pues digamos que hay una gran diferencia en cuanto a recursos, disponibilidad de recursos hospitalario y disponibilidad de camas. Pues Colombia tiene una muy baja disponibilidad de camas. Lo que es cierto es que también debemos de compararnos con sistemas hospitalarios con recursos parecidos al nuestro, y eso también tiene que ver, pues digamos, con la comparación que podemos hacer con países de nuestra región con sistemas hospitalarios similares. Y también comentábamos pues el día de ayer de que pues en comparación con otros países, por ejemplo Chile, Argentina o Brasil, dentro del vecindario, pues nosotros estamos muy por debajo de la disponibilidad de camas. Les podemos mencionar incluso pues la de Colombia, que es 10 camas por cada 10.000 habitantes, o la de Argentina, o la de Brasil, o la de Chile, que cada uno está por encima de 20, y eso hace pues que tengamos una precariedad pues en esa disponibilidad de camas, y hace pues que la sobresaturación también sea un fenómeno mucho más cercano a nosotros por esa situación. Bueno, no, muchas gracias. Felicitar a la doctora por la presentación y bueno, eh, por mi parte no sería más. Listo, muchísimas gracias. Doctor Fabián, bien pueda. Camila, muchas gracias por tu charla, muy buena, muy buen uso del tiempo, y creo que hiciste pues como un recorrido muy adecuado. Muchas gracias por esa charla. Tengo ahí algunos comentarios sobre este tema, y es que normalmente nosotros le hemos echado la culpa de la sobresaturación a los triajes de menor complejidad. Entonces asumimos que el 3, 4, 5 es lo que nos llena los servicios de urgencia. Y sí, pues digamos lo que es más o menos los porcentajes que mostraste. Sin embargo, pues digamos lo que es así en general. Incluso creo que la diapositiva en la que pusiste los porcentajes de acuerdo a los triajes más o menos coincide con lo que vemos en los hospitales. Un 70-75% pueden ser triaje 3, mientras que un triaje 2 puede estar alrededor del 20%, y usualmente el triaje 1 menor al 5%.
Obviamente eso depende del nivel de complejidad y de hecho ahorita que responda a las preguntas que hay en el chat, hay un entorno a los niveles de complejidad. Probablemente los bajos niveles vamos a encontrar que el 13 va a llevar más protagonismo y en otras instituciones, por ejemplo, recientemente escuchaba en Valle del Lili, ellos tienen un comportamiento muy atípico porque ellos tienen hasta un 50% de triaje 1 y triaje 2, es decir, la mitad de los pacientes que yo atienden son de alta gravedad. Pero hay unas nuevas teorías que hablan que la culpa no es de los triajes menores. Obviamente esos análisis son de países, digámoslo, países ricos, ¿cierto? Estados Unidos, Canadá, Australia. Y ellos lo que plantean es como una contrateoría acerca de que probablemente el problema de la saturación en los próximos años vaya a ser dado es por la alta complejidad, porque la población está incrementando y a medida que incrementa la población, obviamente está incrementando también pues como la expectativa de vida y eso lleva a que se vayan a presentar cada vez más triaje 1 y triaje 2 en los servicios de urgencia. Esto realmente lo hace uno repensar en si esa teoría de que son los triajes de menor complejidad es lo que nos va a preocupar en el futuro, porque las camas en urgencias, como lo mostraste, en vez de aumentar, cada vez están disminuyendo. Es un patrón muy general, lo podemos ver en Medellín, pero a medida que la población crece y se hace más vieja, pues vamos a tener más triaje 1 y triaje 2. Eso es como para poner de pronto algo en discusión y muchas gracias por tu presentación nuevamente. Muchas gracias a usted, Doc. Listo, entonces no veo más bonito levantado, voy a revisar las del chat. El doctor Oscar pregunta qué estrategia utilizar para evaluar el rendimiento del médico general en el servicio de urgencias, cuántos por horas o cómo controlar este trabajo. Y si debe el urgenciólogo hacer consulta no especial o se convertirá en alguien administrativo, cómo interactuar con los otros especialistas. Bueno, entonces en cuanto a cómo evaluar el rendimiento del médico general, realmente lo que se encontró, o pues yo encontré o revisé en la literatura, de lo que hablaban era que el médico general por hora debía haber más o menos 3 pacientes aproximadamente. Que si el urgentólogo va a tener una tarea como de ingresar pacientes que no sean pues de alto nivel, pues de tiraje 1, tiraje 2, realmente yo creo que el papel de los urgentólogos no es tanto como lo dices ahí como administrativo, o sea, sí tenemos un componente administrativo, pero algo muy importante y que es lo que impacta es la forma en la que gestionamos el servicio. Entonces, cuando un servicio está con tendencias a la sobreocupación, ahí es donde entramos nosotros a interactuar no solo con los pacientes que están en las salas, pues por lo menos de SAI, sino que realmente estamos a cargo de todo el servicio, gestionamos qué pacientes están con unas estancias hospitalarias prolongadas, qué pacientes faltan por remitir, pues como que se gestiona todo lo que está estancando, lo que está produciendo los cuellos de botella. Entonces realmente no es que pasemos a hacer solamente pues como a valorar pacientes de triaje 3, triaje 4, sino también hacer la gestión del servicio, que es realmente el papel más importante que tenemos pues como en el servicio. Y la otra pregunta que nos hace el doctor Luis Parra es diferente, si es diferente el análisis de sobresaturación dependiendo del nivel de complejidad. ¿Qué impacto tiene la sobresaturación del primer nivel en los otros niveles de complejidad? Listo. Entonces, en cuanto a la sobresaturación dependiendo del nivel, pues realmente es diferente en cuanto a las medidas que vamos a tomar o a las estrategias, porque algo que encontré pues como en la literatura es que, por ejemplo, las unidades fastras o las unidades de observación, que son pacientes que pueden ser manejados pues en el servicio solamente en un corto tiempo y luego ser dados de alta, no requiere hospitalización. Obviamente esos pacientes los vamos a encontrar más en niveles bajos de complejidad y lo vamos a poder hacer más en este tipo de pacientes. No es lo mismo tener pacientes en un nivel en un cuarto nivel de complejidad, que son pacientes que requieren valoración por especialista o manejo por un especialista o que requieren más ayudas diagnósticas para poder pues como completar todo su manejo, a un paciente en un nivel de baja complejidad que probablemente pues consulten por patologías que se puedan compensar rápidamente. Entonces, lo que más impacta acá es el tipo de estrategia que podemos utilizar para gestionar el servicio, que van a ser pues realmente diferentes. Y no veo más preguntas ahí. No sé si con eso pues como de respuesta a las dudas que tenían. Y el doctor Omar levantó la mano. Cami, muchas gracias. Me gustaría hacer como varios comentarios.
Uno en relación a cómo calcular pues la gente que necesitas para urgencias, porque es que no es solo el médico general, sino por ejemplo cuántos urgentólogos, cuántos jefes, cuántos auxiliares, si vas a meter uno terapeuta respiratorio, por ejemplo, va a depender mucho de tu casuística y como mencionaba el doctor Fabián, probablemente las necesidades de Valle de Lili sean diferentes a las necesidades de AMA o del San Vicente, pero en parte pues eso se va a ver afectado por dicha complejidad. Probablemente sí, un médico te vea triaje 3 en una hora, pero probablemente solo uno o dos, traje uno o traje dos. El servicio de urgencias necesita definitivamente tener un doliente. Las estrategias que se han diseñado no son nuevas, pero han pasado la prueba del tiempo. Entonces necesita alguien que se responsabilice, que las proponga, que las ejecute, que las optimice y que las mejore dentro del ciclo de la calidad, por supuesto, y tenemos unos ejemplos recientes de cómo eso afecta las dinámicas. Pero tú lo decías y también lo mencionaba en un artículo que publican los españoles sobre la ocupación y hablan de unos mitos y realidades donde la responsabilidad no recae solo en el servicio de urgencias. Si no hay un giro importante de pacientes, pues se van a represar. Entonces, también tenemos que participar de estrategias no solo del servicio de urgencias, sino también a nivel de hospital y temas como, por ejemplo, la gestión del alta, etcétera, incluso desde los primeros momentos va a ser muy importante. Y no dejar por fuera las aseguradoras y los entes de control. Cuando un hospital hace esa alerta, perdón, cuando un hospital hace alerta de sobreocupación, pues está avisando a la comunidad, pero también está avisando a los entes de control. Y la sobreocupación tiene que estar ligada a, a estrategias. No solo decir, venga, estoy al 150, sino qué estoy haciendo. Incluso este estado de sobreocupación puede considerarse una emergencia externa e incluso ser contemplada, dependiendo de la priorización de los riesgos, como algo para meter dentro del plan hospitalario de emergencias que ocasione, por ejemplo, una expansión. Muchas gracias, Camila. A ti, Omar, muchas gracias. Dos Vallejo, bien pueda. Solamente para adicionar algo a la respuesta para uno de los asistentes que está a la pregunta que hace de si cambia pues, dependiendo del nivel de complejidad, pues yo lo que creo es que eh, pues, en cuanto a la medición, utilización de índices multidimensionales y también las estrategias, como usted mencionó, definitivamente pues, cambia por ya la razón mencionada, pero lo más importante y que es, digamos que dentro del modelo generalizable o transversal a todos los niveles es el análisis de los factores, porque no todos los factores van a ser los mismos factores contribuyentes en los distintos niveles de complejidad. Entonces ahí digamos que radica la importancia de sentarse, ya lo dijo el doctor Oscar, Omar, el doctor Fabián, sentarse es analizar con detalle dentro de su microsistema, cómo está su servicio de urgencias, qué puede optimizar en relación con la atención a los pacientes, en mi relación con el resto de las dependencias, porque nosotros dependemos en mucha medida de otras, eh, de otros estamentos del hospital, de otras dependencias del hospital, para poder funcionar. Laboratorio, radiología, pero por ejemplo, ¿qué estrategias puedo implementar yo para poder impactar la sobrevivencia? Y lo mencionábamos también, por ejemplo, el establecimiento de unas políticas o programas eh, de evaluación en la cabecera de los pacientes, que eso permite también disminuir los tiempos, por ejemplo, de traslados, disminuir también la cantidad de insumos que se pueden utilizar para la atención de un paciente en un momento dado y tomar decisiones más oportunas en relación a la estancia de los pacientes. Entonces, eso era lo que quería decir. Gracias. Gracias, doctor Carlos, bien pueda.
Buenos días. Buenos días a todos. Camila, gracias por la presentación muy bien realizada. La diapositiva, muy chévere. Sobre esto, dos comentarios. La primera es que uno que ya lleva un poquito de tiempo graduado, uno se daba cuenta de cómo en algún momento la sobreocupación llegó a ser algo idealizado en cierta parte del gremio médico, ¿cierto? Como trabajar en servicios de urgencias completamente congestionados, desordenados. Y realmente ese cambio de concepto que se ha visto en el transcurrir de los años, ¿no? De que realmente cuando se estudian los fenómenos y se identifican como los problemas, se da cuenta de que uno de los errores que podríamos cometer es idealizar un nivel de desorden como ese, ¿no? Y creo que esto es importante, ¿no? O sea, los cambios de concepto y los análisis, cuando se investigan las cosas, pues definitivamente deben llevarnos a tener un cambio de modelo mental y de actitud frente a los fenómenos, ¿cierto? Y creo que eso ha pasado con la sobreocupación, llegar todo el proceso que costó definirla y saber los riesgos, aún los eventos centinelas, como tú los mostrabas, que en general son graves siempre. Entonces, definitivamente sí debemos estar alerta de que la sobreocupación es algo supremamente peligroso para la atención de los pacientes. Lo otro que va complementario con esto, y creo que lo relaciono mucho con lo que comentó el doctor Omar, es que en los servicios de urgencias tenemos una responsabilidad y es el de estar listos frente a situaciones imprevistas del día a día. Tener servicios sobreocupados nos deja flacos frente a las posibles pacientes que requieran atención grave o urgente. Por ejemplo, el número de emergencias en la ciudad por trauma, accidentes, derrumbes, cualquiera de estas situaciones. Creo que los servicios de urgencia debemos estar listos para ese tipo de cosas y tener espacios a nivel de camas, ayudas diagnósticas, quirófanos, UCI, para poder dar respuesta a situaciones como esta, ¿cierto? Y creo que para nosotros es importante el concepto o el modelo mental de estar preparados. O sea, nosotros no podemos, hay otras especialidades que tal vez no necesiten esto en su modelo mental, pero ese no es el caso nuestro. En el caso nuestro, nuestro modelo mental siempre debe incluir de que cualquier día ese servicio que estamos viendo se nos puede llenar de pacientes con una complejidad mucho mayor, ¿cierto? Muchas gracias por la presentación, muy chévere, y no, nada más era eso. Gracias a usted, Doc. Doctor Kevin, ¿puede, por favor, hacer la intervención? Camila, muchísimas gracias por la presentación. Creo que muy didáctica y muy fluida. Yo quería solamente aportar el hecho de que en algún momento estuve revisando el tema con el profe Cardoso allá en el neurológico, pues porque él es un apasionado sobre los cuentos de triaje y la dinámica de los servicios de urgencias. Y él me contaba de su experiencia personal, pues como cuando estuvo en países europeos como España, Croacia, digamos que algunas instituciones o muchas de las instituciones de estas latitudes han invertido en la creación de unidades de corta estancia, que allá las conocen como UCE, y en estas unidades de corta estancia lo que hacen es que algunos médicos en la lista de triaje van seleccionando a aquellos pacientes que probablemente van a tener una estancia menor a 48 horas por condiciones no complicadas, llámese neumonía adquirida en la comunidad, una ITU, condiciones específicas que pueden ser, digamos, resueltas o comenzadas a resolver dentro del mismo servicio de urgencias, pero que posteriormente se puede resolver en el transcurso de esas 48 horas o se puede, digamos, que derivar a servicios como de hospitalización en domicilio. Y digamos que la experiencia y digamos, los resultados de estas unidades en dichas latitudes, digamos que ha sido satisfactorio. Uno de los bemoles, digamos, es la inversión en infraestructura y digamos que en recurso humano, pero creo que eso sería una inversión a corto plazo, mientras que el beneficio a largo plazo sería, digamos, mejor rendimiento y mejores indicadores en la movilidad como tal, en el throughput de los pacientes. Muchísimas gracias.